El Señor es cercano a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmos 34:18. Hay una razón por la que Dios es especialmente cercano a los quebrantados, porque la quebradura es el punto de mayor necesidad, y el Dios que corre hacia la necesidad más grande siempre estará más cerca de quien más lo necesita. Esta mañana venimos con algo que pocas personas hablan en voz alta, aunque casi todos lo cargan. Las heridas que dejaron los padres, no como acusación, como reconocimiento honesto de que lo que recibimos o no recibimos en los años más formativos de la vida nos forma profundamente. No importa si los padres actuaron con malicia o con ignorancia, si el daño fue deliberado o simplemente el resultado de sus propias heridas no procesadas, la herida en quien la recibió es igualmente real, y esa herida merece ser llevada a la luz esta mañana. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Si llegaste esta mañana cargando algo de tu historia familiar que todavía no encontró su lugar, bienvenido. Este es uno de los temas más profundos y al mismo tiempo más silenciados en los espacios de fe. No tienes que haber procesado ya lo que viviste para estar aquí. No tienes que tener claridad sobre qué exactamente te afectó ni en qué medida. Puedes llegar con la sensación difusa de que algo de tu historia pesa sin saber exactamente cómo nombrarlo. Eso también es suficiente. Gracias, Padre, por esta mañana, por el hecho de que quien está aquí todavía busca la libertad de una historia que no eligió. Esa búsqueda activa, aunque sea difícil, es una de las formas más valientes de fe que existen. Gracias porque tú eres el Padre que ningún padre humano pudo ser completamente. Que donde la paternidad o la maternidad humana falló, tú tienes lo que faltó. Que las heridas de la historia familiar no tienen que ser la última palabra sobre quién somos. Quiero comenzar con algo que creo que libera a muchas personas desde el principio. Hablar de las heridas que dejaron los padres no es traicionarlos, ni destruir su memoria. Es ser honesto sobre cómo la historia que vivimos nos formó. Y la honestidad es el único punto de partida que produce sanidad real. Hay personas que no pueden hablar de esto porque sienten que hacerlo sería ingratitud, que sus padres hicieron lo que pudieron, que otros tuvieron peor, que no está bien quejarse. Esas voces, aunque a veces vienen de lugares buenos, producen el silencio que mantiene la herida sin sanar. Se puede reconocer que los padres hicieron lo que pudieron con lo que tenían y al mismo tiempo reconocer que lo que pudieron no fue suficiente para lo que uno necesitaba. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. La honestidad sobre el daño no cancela la comprensión de sus límites. Para la persona que llegó esta mañana con esa tensión, esta oración fue preparada, con el respeto que merece la historia familiar y con la honestidad que requiere la herida que quedó, sin necesitar elegir entre las dos. Escribe en los comentarios, vengo por sanidad. No tienes que explicar tu historia, solo esa declaración de que llegaste buscando algo real. Esas dos palabras en el espacio público de los comentarios tienen un poder que el pensamiento privado no siempre produce. Hazlo ahora. La primera cosa que hay que decir sobre los padres que fallaron es que todos los padres fallan en alguna medida. La paternidad perfecta no existe porque los padres son seres humanos con sus propias heridas, sus propios límites, sus propias historias no procesadas que inevitablemente afectan cómo crían. Pero hay una diferencia importante entre el fallo ordinario, que es parte de cualquier crianza, y el fallo que deja heridas que el adulto sigue cargando décadas después. El primero es universal. El segundo requiere ser procesado honestamente para que no siga definiendo la vida presente. Los fallos parentales más comunes que dejan heridas duraderas no son siempre los más dramáticos. A veces son el padre ausente, aunque físicamente presente. La madre que amaba pero que no sabía expresarlo. El padre que criticaba más de lo que afirmaba. La madre que proyectó sus miedos en los hijos. Esos fallos sutiles a veces producen heridas más complicadas de procesar que los evidentes porque son más difíciles de nombrar. Es más fácil reconocer una herida cuando viene de algo claramente malo,
más difícil cuando viene de algo que tenía también amor, aunque el amor no llegara de la manera que se necesitaba. Efesios 6:4 dice: «No provoquéis a ira a vuestros hijos, no los exasperéis». El texto reconoce explícitamente que los padres pueden dañar con acciones y palabras. No es nuevo en la psicología, es reconocimiento bíblico antiguo. Y el Salmo 27:10 dice algo extraordinario: «Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá». David anticipó la posibilidad del abandono parental, y la respuesta de Dios a ese abandono no es la negación de que fue real, sino la promesa de recoger lo que los padres dejaron ir. Que esa promesa sea personal esta mañana, no genérica. Que el Dios que dijo que recogería a los dejados por sus padres sea el que actúa hoy en la historia específica de quien está escuchando. Que lo que no llegó de los padres humanos comience a llegar del Padre perfecto, y que también haya compasión hacia los padres que fallaron. No como requisito para sanar, sino como posible fruto del proceso. Entender que ellos también cargaban heridas que no procesaron, que transmitieron lo que recibieron porque nadie les enseñó otra manera. Esa comprensión no absuelve el daño, humaniza la historia. Las heridas de la infancia son las más formativas porque ocurren cuando la identidad se está construyendo. Un niño no tiene la capacidad de evaluar si lo que está recibiendo es apropiado o no. No puede decir: «Esto que me están transmitiendo sobre quién soy no es verdad». Lo recibe como realidad. Por eso las creencias instaladas en la infancia son tan resistentes al cambio en la adultez. No están almacenadas en el área del cerebro que procesa el razonamiento. Están en la zona más profunda, la que se formó antes de que hubiera lenguaje para evaluar lo que se recibía. Las heridas de infancia más comunes no siempre son los eventos dramáticos. A veces son mensajes repetidos hasta volverse creencias. No eres suficiente, eres demasiado, eres una carga, no mereces espacio, eres el problema de la familia. Esos mensajes, repetidos en los años formativos, se convierten en la voz interna del adulto. El problema con esa voz es que suena como la propia, no como la de un padre o una madre, como una verdad interna, como la descripción de cómo uno realmente es. Y desafiarla requiere primero identificarla como lo que es, no la voz de la verdad, sino el eco de una herida que adoptó la apariencia de verdad. Isaías 43. Uno tiene la respuesta directa a esa voz: «No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú». No el nombre que la herida instaló, el nombre que Dios puso. Y el nombre de Dios es siempre más verdadero que el nombre que el dolor escribió. Que esa verdad entre esta mañana más profundo que el eco de las palabras antiguas. Que el nombre que Dios puso sea más real que el que la historia instaló. No en un instante necesariamente, en capas. Que cada capa del proceso sea una capa más donde la voz de Dios reemplaza a la que no era verdad. Las heridas de infancia también afectan la manera de relacionarse con Dios. Si el Padre humano fue ausente, es fácil proyectar esa ausencia sobre el Padre celestial. Si fue abusivo, es difícil confiar en la autoridad de Dios. Si era impredecible la relación con Dios, puede sentirse insegura, aunque la teología diga que es segura. Separar la imagen de Dios de la imagen del Padre humano es uno de los trabajos más importantes del proceso de sanidad de heridas de infancia. Y es también uno de los más liberadores, porque cuando Dios ya no es visto a través del filtro del Padre que falló la relación con Él, puede comenzar a ser lo que realmente es. Si las heridas de la infancia o los temas de historia familiar son parte de lo que cargas, los miembros de este canal reciben oraciones personalizadas con tu nombre y situación específica, plegarias grabadas para los momentos donde el pasado regresa con fuerza, peticiones respondidas con prioridad y comunidad privada donde la historia familiar tiene espacio sin juicio. El botón está justo debajo del video, porque estas heridas sanan mejor acompañadas. El tercer tema es el que contiene la promesa más poderosa de todos: la libertad de una historia que no elegiste.
Porque hay personas que siguen viviendo como si la historia de su infancia fuera una sentencia permanente sobre quiénes pueden llegar a ser. Que si creciste en una familia disfuncional, no puedes tener relaciones sanas. Que si no te amaron bien, no puedes amar bien. Que si no viste modelos de salud emocional, no puedes ser emocionalmente sano. Esas conclusiones tienen lógica, pero no tienen la última palabra. La Biblia está llena de personas que rompieron el patrón de su historia familiar. Ruth, que vino de Moab, pueblo que tenía una historia complicada con Israel, y que se convirtió en antepasada del rey David y de Jesús mismo. La historia de origen no determinó el destino. José, que fue traicionado por su familia de origen y que de todas formas se convirtió en alguien capaz de restaurar esa misma familia desde una posición de poder. No repitió el patrón de la disfunción. Lo interrumpió. El ciclo se puede romper. Segunda de Corintios 5:17. Hace una declaración sobre la nueva creación que tiene consecuencias específicas para las heridas de origen. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No solo los pecados perdonados, las cosas viejas, las que se cargaban antes de poder elegirlas. Eso no significa que la historia desaparece. La nueva creación no borra el pasado, lo redime, lo pone en un contexto diferente, lo convierte en material para el presente, en lugar de en sentencia sobre el futuro. La historia sigue siendo real, pero ya no tiene el mismo poder sobre el destino. Romanos 8:15 añade algo crucial sobre la identidad nueva en Cristo. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Adopción. No el hijo biológico de la historia disfuncional, el adoptado en la familia de Dios. La adopción significa que el apellido que determina la identidad cambia, que las características que se heredan ya no son solo las de la familia de origen, sino también las del padre que adoptó, que el futuro no está dictado por el árbol genealógico humano, sino también por el linaje espiritual. Que esa libertad sea más que teología esta mañana, que sea experiencia real, que quien cargó la historia de su infancia como sentencia sobre su futuro pueda comenzar a cargarla como contexto superado en lugar de destino inevitable. Mi historia no me define. 4 palabras que son más verdaderas de lo que a veces se siente. Escribirlas en el espacio público no las hace más verdaderas teológicamente, pero las hace más reales en la experiencia de quien las escribe. Hazlo ahora. Antes de entrar en la oración, quiero que escuches algo sobre quién eres, que no depende de lo que tu historia de origen diga. Eres alguien adoptado en la familia de Dios. Eso no es metáfora, es una realidad legal y espiritual que tiene consecuencias sobre cómo se vive. El hijo adoptado tiene todos los derechos del hijo biológico, no la mitad, no los derechos provisionales, los mismos. Y los derechos de hijo de Dios incluyen la herencia de sus características, el acceso a su presencia, la protección de su nombre y el destino que Él diseñó, y no el que la historia de origen sugiere. Eres libre de la historia que no elegiste, no porque desaparezca, porque ya no te define. Hay un Padre que puso un nombre diferente sobre ti. Ese nombre es más poderoso que cualquier mensaje que llegó en los años que no podías elegir lo que recibías. Quédate hasta el final. Al cierre voy a compartirte algo muy práctico. La diferencia entre procesar la historia de la infancia y quedarse atascado en ella. Una distinción que puede cambiar completamente cómo se lleva lo que pasó de aquí en adelante. Llegó el momento de orar. Esta mañana la preparación es específica. Piensa en la versión de ti que tenía entre 5 y 12 años. No el adulto que eres ahora. Ese niño o esa niña. Con lo que necesitaba en ese entonces y lo que tuvo y lo que no tuvo. No para revivir el dolor innecesariamente. Para traer lo que en ese niño quedó sin sanar. Porque el adulto que lleva heridas de infancia muchas veces no sabe que lo mueve hoy tiene raíces en ese niño que todavía espera algo que no llegó. Con ese niño en mente, con su historia específica, con lo que necesitó y no recibió, con lo que recibió y no debería haber recibido,
Entramos juntos en la presencia del Padre, que recoge a los que los padres dejaron ir. Padre amado, vengo delante de ti en el nombre de Jesús con algo que llevo tiempo cargando y que pocas veces me permito nombrar completamente. Las heridas que dejó mi historia familiar, lo que recibí que no debería haber recibido, lo que necesité y no llegó, lo que me dijeron sobre quién era y que no era verdad. Hay cosas en mi historia de origen que produjeron heridas que todavía están activas en mi vida adulta, que se expresan en mis relaciones, en la manera en que me hablo a mí mismo, en los miedos que aparecen sin avisar, en los patrones que reconozco, pero que me cuesta cambiar. Señor, que esta oración sea el lugar donde lo que nunca fue completamente dicho pueda ser dicho, donde lo que pasó en la infancia sea reconocido como lo que fue sin necesitar minimizarlo para proteger la imagen de quienes me criaron, que la honestidad que no pude tener entonces sea posible ahora contigo. Traigo el padre o la madre que estuvo físicamente, pero que emocionalmente no llegó. El que amaba, pero que no sabía cómo expresarlo, de manera que yo pudiera recibirlo. El que estaba demasiado ocupado con sus propios dolores para tener espacio para los míos. La ausencia que tuvo presencia. Traigo las palabras que se dijeron en momentos de enojo que dejaron marcas, las comparaciones que instalaron insuficiencia, las expectativas que nunca pude cumplir, las críticas que llegaron más seguido que las afirmaciones, los silencios que duelen tanto como las palabras, y traigo también, si hay que traerla, la historia más difícil, el abuso que no debería haber ocurrido, el abandono que no debería haber sido, la violencia en sus distintas formas, lo que ningún niño debería haber vivido y que yo viví. Eso también tiene lugar en esta oración, aunque cueste nombrarlo. Señor, recibe todo eso, no con soluciones inmediatas ni con explicaciones que faciliten el dolor, con la presencia que acompaña antes de resolver. Que lo primero sea que lo que se vivió sea visto y reconocido por ti. Después, el proceso de sanar. Primero, la presencia en el dolor. Que también haya espacio para lo bueno que hubo. Porque la historia de origen rara vez es completamente oscura. Que junto al dolor de lo que faltó o de lo que sobró, pueda haber también gratitud honesta por lo que sí llegó. Que la mirada completa sea posible sin que lo bueno minimice lo difícil, ni lo difícil cancele lo bueno. Padre, ahora vengo a orar específicamente por lo que esas experiencias instalaron en mí. Los mensajes que se convirtieron en creencias, la voz interna que suena como mía, pero que en realidad es el eco de lo que me dijeron cuando no podía elegir qué recibir. Hay una voz que dice que no soy suficiente, que tengo que ganarme el amor, que si muestro quién realmente soy, voy a ser rechazado, que el espacio que ocupo es demasiado o muy poco, que hay algo fundamentalmente defectuoso en mí. Señor, esas voces tienen nombre, son las heridas de mi historia hablando como si fueran verdad. Habla a esas voces con la verdad que las desmonta. No eres defectuoso, eres formidable y maravillosamente hecho. No tienes que ganar el amor. Fuiste amado antes de haber hecho algo para merecerlo. No tienes que esconderte. El que te conoce completamente te llama por nombre. Que esa verdad llegue más profundo que el eco. Que las creencias instaladas antes de que pudiera evaluarlas sean examinadas a la luz de lo que tú dices. Que cada una que no sea verdad sea identificada como la herida disfrazada de verdad que es. Y que en el lugar donde vivía esa creencia pueda instalarse lo que realmente soy desde tus ojos. Señor, también sana la imagen de Dios que fue distorsionada por la imagen de los padres humanos. Que si vi un padre ausente, no proyecte esa ausencia sobre ti. Que si vi un padre crítico, no te vea siempre juzgando. Que si vi un padre impredecible, no te vea como fuente de inseguridad. Muéstrate como quien realmente eres, el padre que corre hacia el hijo que regresa, el que busca la oveja que se perdió, el que no apaga el pabilo que humea, el que tiene nombre para cada uno de sus hijos. Que esa imagen verdadera reemplace a la distorsionada. Que la relación conmigo sea libre del filtro del padre humano que falló. Que el niño que hubo en mí, el que necesitó lo que no llegó,
sea también recibido en esta oración, que no tenga que seguir esperando algo que los padres humanos ya no pueden dar, que lo que ese niño necesitaba sea recibido ahora del Padre, que siempre pudo darlo, que ese niño interior pueda soltar la espera. Los miembros reciben oraciones personalizadas donde mencionamos tu nombre y tu historia específica ante Dios, plegarias grabadas para los momentos donde el pasado regresa con fuerza inesperada, respuesta prioritaria a tus peticiones, y comunidad privada donde la historia familiar se puede compartir sin vergüenza y sin necesitar ser explicada. El botón está justo debajo, porque el niño que hubo en ti merece ser acompañado en el proceso de sanar. Padre, vengo a la parte que más necesito recibir: la libertad de una historia que no elegí, la certeza de que lo que pasó no tiene que ser la sentencia sobre quién puedo llegar a ser, que soy nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. Hay patrones en mi vida que reconozco como herencia de lo que viví, maneras de relacionarme que vienen de lo que aprendí cuando no tenía otras opciones, reacciones que tienen raíces más profundas que la situación presente. Señor, interrumpe esos patrones donde necesitan ser interrumpidos, que lo que fue aprendido pueda ser desaprendido, que lo que fue instalado antes de que pudiera elegirlo pueda ser reemplazado ahora que sí puedo elegir. Que la neuroplasticidad que creaste en el cerebro humano, la capacidad de cambiar los patrones con experiencia y con gracia, sea activada en mi proceso. Que no repita con mis hijos lo que mis padres hicieron con sus limitaciones, que el ciclo se rompa en mí. Que lo que heredé de manera no elegida no sea lo que transmita de manera no examinada. Que la conciencia de los patrones sea el primer paso para no perpetuarlos. Soy libre de la historia que no elegí, no porque desaparezca, sino porque ya no me define. Tengo un nuevo apellido, nuevas características heredadas, un padre diferente que está activo en mi formación ahora. Que esa realidad sea más poderosa en mi vida diaria que el peso de lo que fue. Que los lugares donde todavía soy controlado por la historia antigua sean identificados con claridad, no para condenarme, para cambiarlos conscientemente, para elegir diferente donde antes no podía elegir, para ser el adulto libre que el niño que fui no tuvo la oportunidad de ser. Que también haya ayuda humana donde sea necesaria, que si hay heridas que requieren acompañamiento profesional, haya la humildad y la valentía de buscarlo. Que buscar ayuda no sea señal de poca fe, sino de sabiduría. Que Dios puede usar consejeros y terapeutas, así como usa pastores y oraciones. Si esta oración está tocando algo específico en ti, escribe en los comentarios: elijo ser libre. No, ya soy libre completamente. No, todavía no puedo. La dirección elegida. Esa declaración en el espacio compartido de los comentarios es también una forma de comunidad. Somos muchos los que eligieron esta mañana lo mismo. Quiero nombrar con más precisión los tipos de heridas de origen porque cada uno deja una marca específica y necesita un proceso específico. La primera es la herida de abandono, la del padre o la madre que no estuvo, física o emocionalmente, que deja la creencia de que no se es suficiente para ser elegido. La herida de abandono produce adultos que tienen miedo al rechazo y que a veces lo provocan inconscientemente para confirmar la creencia de que de todas formas serán dejados, o que se quedan en relaciones dañinas porque el miedo a ser dejados es más grande que el dolor de quedarse. La segunda es la herida de rechazo, que no es solo el abandono, sino el mensaje activo de que algo en ti no está bien. El niño que fue comparado desfavorablemente, al que le dijeron que era demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado raro, el que aprendió que para ser aceptado tenía que ser diferente de lo que era. La herida de rechazo produce adultos que se esconden, que muestran una versión de sí mismos que creen que será aceptada y que guardan la versión real porque la versión real fue rechazada antes, que tienen relaciones pero que en el fondo sienten que nadie conoce completamente quiénes son. La tercera es la herida de humillación, la que viene de haber sido avergonzado en público o en privado, criticado, ridiculizado, expuesto,
que deja la creencia de que hay algo vergonzoso en uno que hay que esconder a toda costa. Y la cuarta es la herida de injusticia, la del niño al que no se le creyó, al que se castigó por lo que no hizo, al que se trató con una severidad que no correspondía, que produce adultos que son hipersensibles a lo que perciben como trato injusto y que les cuesta confiar en figuras de autoridad. Señor, que quien ora pueda identificar qué tipo de herida es la que más activa en su vida adulta, no para quedarse en el diagnóstico, sino para que la oración llegue al lugar correcto, que la herida nombrada con precisión pueda ser llevada a ti con la misma precisión, que la sanidad sea tan específica como lo fue el daño. Padre, las heridas de la infancia también viven en el cuerpo. La investigación sobre trauma muestra que las experiencias de la infancia que no fueron procesadas se almacenan físicamente. La hipervigilancia que aprende un niño en un hogar impredecible se convierte en tensión crónica en el adulto. El sistema nervioso que se entrenó para sobrevivir en un entorno peligroso o impredecible sigue funcionando en modo de supervivencia, aunque el entorno ya sea seguro. El cuerpo no sabe que el peligro pasó. Sigue respondiendo como si todavía fuera necesario estar alerta. Señor, sana también el cuerpo que guardó lo que la mente no pudo procesar completamente en su momento. Los músculos que aprendieron a tensarse como protección. El sistema nervioso que aprendió que el mundo no era seguro. Que haya descanso real también en el cuerpo mientras el proceso de sanidad avanza en el espíritu. Que el cuerpo aprenda que ya está seguro, que las señales de alarma que se activaban ante ciertos contextos o personas puedan calmarse, porque el presente es diferente al pasado, aunque el cuerpo todavía no lo sepa completamente. Que la paz espiritual se traduzca también en descanso físico. Quiero que escuches 3 historias bíblicas de personas que fueron libres de historias de origen que no eligieron. Porque la fe crece cuando vemos a Dios hacer en situaciones parecidas a las nuestras lo que necesitamos que haga en las nuestras. Moisés fue criado en la casa de Faraón sin saber completamente quién era. Su identidad estaba dividida entre el egipcio que parecía y el hebreo que era. Esa confusión de origen produjo un homicidio y 40 años de desierto. Y fue en el desierto donde Dios le habló y le devolvió la identidad que la historia complicada había confundido. Rahab tenía una historia de origen que en la cultura de su tiempo la definía permanentemente. Era prostituta de Jericó, pero eligió ponerse del lado del Dios de Israel cuando tuvo la oportunidad. Y terminó siendo parte del linaje que lleva a David y a Jesús. Su historia de origen no tuvo la última palabra sobre su destino. Y el apóstol Pablo, cuya historia de origen incluía ser el perseguidor más activo de la iglesia que después lideraría, cuyo pasado no lo descalificó, sino que lo hizo más consciente de la gracia que recibió. Que dijo, yo soy el menor de los apóstoles, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Señor, que esos ejemplos sean horizonte real y no solo inspiración distante. Que quien carga una historia de origen complicada pueda ver en ellos la prueba de que Dios especializa en escribir los siguientes capítulos de historias que parecían ya escritas en la dirección equivocada. Quiero hablar de algo que es tanto una promesa como una responsabilidad. Romper el ciclo, porque las heridas de origen que no se procesan tienden a transmitirse, no necesariamente de la misma forma exacta, pero los patrones de disfunción familiar tienen una tendencia a reproducirse en la siguiente generación. El padre que fue avergonzado tiende a avergonzar aunque no quiera. La madre que no recibió afecto tiende a tener dificultad para expresarlo aunque lo sienta. No por maldad, sino porque reproducimos lo que conocemos, y lo que conocemos viene de lo que vivimos. Pero el ciclo se puede interrumpir, y se interrumpe exactamente aquí. En el momento donde alguien decide procesar conscientemente lo que recibió, en lugar de transmitirlo inconscientemente. Esa decisión, tomada con seriedad, es uno de los actos de amor más profundos que un padre puede hacer por sus hijos. Señor, que quien está en proceso de sanar sus heridas de origen, sepa que ese proceso no es solo para ellos, es también
para los que vienen después. Que la libertad que alcancen sea también la libertad de sus hijos, de no cargar lo que ellos tuvieron que cargar. Que el trabajo duro del proceso sea visto también como un regalo generacional. Que haya la valentía de hacer el trabajo aunque sea difícil, de buscar ayuda si se necesita, de no conformarse con repetir lo que se recibió cuando hay conciencia de que hay algo diferente disponible. Que el ciclo se rompa en esta generación, que los hijos reciban algo diferente. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero abordar con cuidado algo que es parte necesaria del proceso, pero que muchas veces se presenta de manera que produce más daño que sanidad. El perdón a los padres. A veces la cultura cristiana lo apresura de una manera que produce el perdón declarado pero no sentido, que en realidad es silencio forzado sobre el dolor. Perdonar a los padres no significa minimizar lo que hicieron, no significa que lo que pasó estuvo bien, no significa que la relación se restaura automáticamente, ni que hay que exponerse de nuevo a lo que dañó, y definitivamente no significa que el proceso tiene que ser inmediato. Significa soltar el derecho de cobrar, soltar el peso de cargar su deuda, no por el bien de ellos, sino por la propia libertad. Porque mientras la propia paz dependa de que ellos reconozcan el daño o cambien, la llave de la libertad la tienen ellos, y esa llave puede regresar a las propias manos. Señor, que el perdón a los padres sea real y no performativo, que sea un proceso honesto que pase por el reconocimiento del daño, por la rabia legítima, por el duelo de lo que no se recibió, que no se salte los pasos del proceso en nombre de la espiritualidad, que sea completo, porque el proceso fue completo. Que también haya compasión hacia ellos donde sea posible, no como requisito para la sanidad propia, como fruto natural de un proceso que llega a la profundidad suficiente. Entender que ellos también fueron heridos niños, que crecieron sin procesar sus heridas. Que esa comprensión venga en su tiempo y no como requisito previo. Padre, quiero orar por el niño que hubo en quien está escuchando, el de 5, 8, 12 años, el que necesitaba afirmación y recibió crítica, el que necesitaba presencia y recibió ausencia, el que necesitaba seguridad y recibió imprevisibilidad. Ese niño todavía está esperando algo que en ese entonces no llegó. Señor, ve a ese niño esta mañana, con la misma ternura con que Jesús tomaba a los niños en sus brazos cuando los discípulos los alejaban. Que ese niño reciba lo que entonces no llegó, la afirmación de que es amado tal como es, la seguridad de que no tiene que ganarse el espacio, la presencia de alguien que no se va. Que ese niño pueda soltar la espera de lo que los padres humanos ya no pueden dar. Que lo que esperó del padre o la madre que falló sea recibido ahora del padre que nunca falla. Que la necesidad que quedó sin ser atendida encuentre su respuesta aquí, en tu presencia, en este momento, en esta oración. Y que el adulto que ese niño se convirtió pueda llevar hacia adelante algo diferente. No la cicatriz de lo que faltó, sino la sanidad de lo que fue recibido. No la marca de lo que no se recibió, sino la plenitud de lo que sí llegó cuando llegó del lugar correcto. Amén. Padre, que esta semana haya 3 movimientos concretos en el proceso de libertad de la historia que no se eligió. Primero, escribir. Una carta al niño que fui, no para enviar, para hablarle lo que en ese entonces necesitaba escuchar y que nunca llegó. La afirmación que faltó. La seguridad que no había, la presencia que se necesitaba, que quien escribe esa carta descubra que tiene para ese niño lo que entonces no tenía quien darle. Segundo, identificar un patrón, una sola manera de relacionarse o de responder que venga de la historia de origen y que todavía opera en el presente. No para condenarse, para verlo con claridad, porque lo que se puede ver con claridad se puede elegir de manera diferente. Tercero, un paso hacia el acompañamiento si se necesita, una conversación honesta con alguien de confianza, o la búsqueda de un consejero o terapeuta si las heridas son profundas. Que la valentía de buscar ayuda sea tomada esta semana si el proceso la requiere. Amén. Padre,
También pido por la comunidad invisible de personas que oraron esto esta mañana, personas de diferentes países y diferentes historias familiares que llegaron al mismo lugar buscando lo mismo, ser libres de una historia que no eligieron. Que sepan que no están solos en este proceso, que la historia complicada de origen es más común de lo que la cultura del éxito permite mostrar, que detrás de muchos rostros que parecen bien, hay también un niño que lleva algo que todavía espera ser sanado. Que los testimonios que vengan de personas que encontraron libertad de sus historias sean el combustible de esperanza para los que están en las etapas iniciales del proceso. Que cada historia de que el ciclo se rompió sea el mapa de que en la propia también puede romperse. Amén. Padre, también quiero que haya espacio para algo que puede parecer contradictorio en este proceso, pero que cuando llega es una señal de profundidad real. La gratitud por la historia de origen, aunque haya sido difícil, no la gratitud forzada que niega el dolor, la que puede ver que incluso lo difícil formó algo. La historia complicada produce una empatía que las historias fáciles no producen. El que fue herido puede acompañar al herido de manera que el que nunca fue herido no puede. El dolor vivido puede convertirse en el mapa para ayudar a otros. Señor, que en el proceso de sanidad haya también ese momento donde la historia difícil pueda ser vista como parte de lo que formó la persona que se es hoy. No para glorificar el daño, para encontrar en él el material que en manos de Dios puede ser usado para bien, que la historia pensada para mal pueda ser encaminada para bien. Quiero hablar de algo que pocas veces se menciona en el proceso de sanar heridas de infancia: el duelo. Porque además de sanar lo que sí ocurrió, también hay que llorar lo que no ocurrió, la infancia que no se tuvo, la familia que no fue, el padre o la madre que uno habría necesitado y que no estaba disponible. Ese duelo tiene un nombre raro porque se llora algo que nunca existió, pero la ausencia de lo que se necesitaba es tan real como la presencia de lo que dañó. Y ese duelo, cuando no se hace, se carga como un vacío indefinido que uno no sabe de dónde viene. Padre, que haya el espacio para ese duelo esta mañana, para llorar la infancia que no fue, la familia que uno habría necesitado, el padre que afirmaba en lugar del que criticaba, la madre que estaba presente en lugar de la que estaba ausente. Que ese llanto sea honrado como el duelo real que es, y que después del duelo haya la apertura para recibir lo que quedó sin llenarse, que el vacío que dejó lo que no llegó pueda comenzar a ser llenado desde el lugar correcto. Que el Dios que recoge a los dejados por sus padres llene también con su paternidad perfecta lo que la imperfecta no pudo dar. Padre, también quiero orar específicamente por quienes están en proceso de sanar sus heridas de origen, mientras al mismo tiempo son padres, que sienten la tensión de querer dar algo diferente a sus hijos, mientras todavía están procesando lo que recibieron de los suyos, que sepan que el proceso no tiene que estar completo para ser diferente, que cada vez que reconocen un patrón y eligen diferente, están rompiendo el ciclo aunque todavía no hayan llegado al final del proceso, que el progreso, aunque sea imperfecto, es real y tiene valor. Señor, dales la gracia de ser padres en proceso, de poder decirle a sus hijos me equivoqué y lo siento cuando sea necesario, de modelar la reparación cuando el error ocurre porque el error siempre ocurre, que sus hijos no reciban padres perfectos, reciban padres conscientes que se están haciendo mejores, que la conversación honesta sobre la propia historia de origen con los hijos cuando sea apropiado rompa también el silencio generacional, que los hijos sepan que la familia tiene historia y que esa historia está siendo procesada y no negada, que esa honestidad sea también herencia. Amén. Padre, que quien llegó esta mañana con la historia de su infancia cargada como peso, salga con esa misma historia en proceso de ser redimida, no borrada, redimida, convertida de sentencia en contexto, de destino en punto de partida, que mañana vuelvan, que la oración de mañana encuentre a alguien que dio un paso en el proceso, que la carta al niño que fue esté siendo escrita, que el patrón identificado esté siendo visto con más claridad, que el acompañamiento que necesitan
esté siendo buscado. Que la acumulación de días de proceso honesto produzca con el tiempo la libertad que esta mañana se vislumbró, y que esa libertad sea también el regalo que los que vienen después reciban, que el ciclo se rompa, que la historia nueva comience aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, quiero orar por algo que pocas personas conectan con las heridas de infancia, hasta que alguien se los señala. Que las heridas de origen no solo afectan la relación con los padres, afectan todas las relaciones significativas del adulto. La persona con herida de abandono busca en la pareja o en los amigos la seguridad que no tuvo en la familia. Y cuando esa persona ordinariamente humana no puede proveerla, la reacción es desproporcionada. Porque no está respondiendo a lo que la pareja hizo, está respondiendo a la historia antigua que se activó. Eso produce conflictos en las relaciones presentes que en realidad tienen raíces en el pasado. Y la persona del presente no entiende por qué la reacción es tan intensa. Ni quien reacciona puede explicarla completamente, porque la explicación está en un nivel más profundo que la situación presente. Señor, que sanar las heridas de origen sane también las relaciones presentes. Que cuando se identifica la raíz de una reacción desproporcionada, haya la humildad de reconocerlo. De decirle a la persona presente, lo que reaccioné no es completamente sobre lo que hiciste. Hay algo más profundo que estoy trabajando. Que esa honestidad en las relaciones presentes sea también parte del proceso. Que sanar las heridas de origen haga las relaciones del presente más libres. Que la pareja, los amigos, los compañeros no tengan que cargar el peso de una historia en la que no estuvieron. Amén. Padre, que hoy sea el día en que la identidad más profunda comience a ser más real que la que instaló la historia. Que Gálatas 4, 6 a 7 sea experiencia y no solo doctrina. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo. Ya no eres esclavo, no esclavo de la historia de origen, no esclavo de los mensajes que instalaron los padres que fallaron, no esclavo de los patrones que la disfunción produjo. Hijo, con el acceso que tiene el Hijo, con la herencia que tiene el Hijo, con el futuro que tiene el Hijo, que esa identidad de hijo sea la que gobierne el día que empieza. Que las decisiones de hoy sean tomadas desde ella, que las relaciones de hoy sean vividas desde ella, que los patrones que quieren repetirse sean enfrentados desde ella, que lo que soy desde tus ojos sea más definitorio que lo que fui desde los ojos de quienes me criaron. Señor, que eso no sea solo cabeza, que entre al corazón, que la verdad teológica se convierta en experiencia emocional real, que no solo sepa que soy tu hijo, sino que lo sienta. Que haya momentos esta semana donde esa certeza sea tan tangible que no quepa duda. Que esos momentos sean los que reemplacen los mensajes antiguos. Padre, también quiero orar por quien llegó esta mañana a este tema por primera vez, que quizás nunca había conectado lo que vive hoy con lo que vivió entonces. Que esta oración abrió una puerta que no sabía que estaba ahí. Que esa apertura sea recibida con gentileza, que no produzca una avalancha de cosas que procesar de golpe, que el proceso que comienza sea gradual y sostenible, que haya el acompañamiento humano adecuado si lo que se abre es demasiado profundo para procesarlo solo. Señor, que quien llegó hoy por primera vez a este reconocimiento no se sienta abrumado, que haya el Consolador, el Espíritu Santo, guiando el proceso a la velocidad correcta, que lo que se abra sea lo que puede ser manejado con los recursos disponibles, que haya gracia en cada capa que se toca. Amén. Padre, que quien cargó la historia de su infancia como sentencia pueda esta semana comenzar a verla como contexto, como el primer capítulo de una historia que Dios está escribiendo, que ese primer capítulo fue difícil y que los siguientes están siendo escritos por una mano diferente, que la historia que no se eligió sea el material en manos del autor que puede convertir cualquier primera página en una historia de redención. Que José, Ruth, Rahab, Pablo sean los personajes que muestran que el primer capítulo nunca determina el final,
que esa historia sea también posible. Que quien ora hoy pueda decir con el tiempo lo que José dijo a sus hermanos, no con amargura, con la profundidad de quien procesó su historia y encontró la soberanía de Dios en ella. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Que ese para bien sea visible en la historia de quien lo busca esta mañana. Amén y amén. Padre, declaro con fe lo que tu palabra dice que es verdad sobre mí, aunque la historia de mi infancia sugiera otra cosa, porque la fe habla la realidad de Dios antes de que las circunstancias la confirmen completamente. Declaro que soy formidable y maravillosamente hecho, que el Dios que me formó en el vientre materno no cometió un error al hacerme, que las palabras que me dijeron sobre quién era y que instalaron insuficiencia no son la voz de la verdad, son el eco de una herida. Y ese eco no tiene la última palabra. Declaro que soy nueva criatura en Cristo, que las cosas viejas pasaron, que la historia de mi origen es el contexto de mi historia, pero no su conclusión, que tengo acceso a un destino que Dios diseñó antes de que ninguna voz de mi infancia tuviera la oportunidad de hablar. Declaro que soy adoptado en la familia de Dios, que tengo todos los derechos del Hijo, no los provisionales, que el Padre perfecto que me adoptó tiene para mí lo que los padres humanos no pudieron darme, y que lo que recibo de Él es más formativo que lo que recibí de ellos. Declaro que el ciclo se rompe en mí, que lo que no elegí recibir no tiene que ser lo que transmita, que la conciencia que tengo hoy de los patrones es el poder para cambiarlos, que mis hijos y las personas que me rodean reciben algo diferente de lo que yo recibí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, quiero orar por algo muy específico. Hay personas que tuvieron padres que los amaban, pero que ese amor nunca llegó en el lenguaje que necesitaban. El padre que proveyó económicamente, pero que nunca dijo, te quiero. La madre que hacía todo en la casa, pero que no sabía abrazar. Ese tipo de herida es especialmente confusa, porque hay evidencia de que hubo amor y al mismo tiempo hay un vacío real. El niño que recibió provisión pero no palabras de afirmación, aprendió a dudar de su propio dolor. Porque hay prueba de que fue amado y al mismo tiempo hay una necesidad que no fue cubierta. Señor, que quien carga esa confusión pueda nombrar sin culpa lo que faltó, que reconocer que el amor no llegó en la forma que se necesitaba no sea traición a quien lo intentó, que se pueda honrar el intento y al mismo tiempo ser honesto sobre el resultado, que ambas verdades tengan espacio y que lo que no llegó en el idioma correcto pueda llegar ahora, que el amor de Dios hable el idioma exacto que se necesitaba y que no llegó, que haya afirmación si eso fue lo que faltó, presencia si fue la que escaseó, seguridad si fue la que no existía. El Padre perfecto conoce exactamente qué idioma hablar. Padre, que quien llegó esta mañana con la historia más difícil de nombrar encuentre en esta oración el comienzo de algo. No la solución completa todavía, el primer movimiento. La primera vez que lo que siempre se cargó en silencio fue traído a la luz, aunque sea en la intimidad de esta oración. Que ese primer movimiento sea honrado, que haya algo diferente en el día que empieza. Una ligereza que no esperaba, una claridad sobre un patrón que antes no tenía nombre, una paz que coexiste con el proceso, aunque el proceso todavía no esté completo. Algo que sea la firma de tu presencia en este inicio. Que el niño que hubo, en quien ora sepa esta mañana que fue visto, que no pasó inadvertido, que lo que vivió importó, que el dolor de esos años fue real y que hay un padre que lo recoge, que ese niño pueda soltar lo que esperó tanto tiempo y que encuentre que ya llegó del lugar correcto, y que el adulto que ese niño se convirtió pueda caminar diferente desde hoy, con el peso de la historia todavía en proceso, pero con la certeza de que el proceso va hacia algún lugar, hacia la libertad, hacia la nueva creación, hacia el destino que Dios diseñó antes de que la historia de origen tuviera oportunidad de hablar. En el nombre de Jesús, que también cargó una historia humana completa, con todas sus complejidades, y que al final dijo, Padre, en tus manos,
encomiendo mi espíritu. Que esa entrega final al Padre Perfecto sea también la postura de quien oró esta mañana. En ese nombre, amén y amén. Que esta semana haya algo visible, una conversación diferente, una reacción que llegó con menos peso del habitual, un momento donde el patrón antiguo fue visto y se eligió diferente. Algo que sea la evidencia concreta de que el proceso avanza, aunque sea despacio. Amén. Y que dentro de un tiempo haya el testimonio de que la historia de origen no tuvo la última palabra. Que los capítulos que Dios escribió después fueron más poderosos que lo que los primeros sugerían. Que ese testimonio sea preparado esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, que quien se va de aquí esta mañana lleve algo que no traía cuando llegó. Una verdad instalada 1 milímetro más profundo. Una carga 1 gramo más ligera. Una dirección 1 paso más clara. No la sanidad completa todavía. El comienzo real del camino hacia ella. Que el niño interior que fue visto en esta oración siga siendo visto en los días que siguen. Que la práctica de llevar sus necesidades al Padre Perfecto reemplace la espera de que los padres humanos den lo que ya no pueden dar. Que esa transferencia de expectativa sea la más liberadora del proceso. Que quien ora hoy regrese mañana y el día siguiente. Que el hábito de comenzar desde tu presencia sea más fuerte con cada semana que pasa. Que la historia que no se eligió vaya encontrando su redención en los días que sí se eligen. En el nombre extraordinario de Jesús. Amén y amén. Padre, quiero orar por quienes no solo cargan heridas del pasado, sino que todavía tienen relación activa con los padres que fallaron. Que cada reunión familiar reactiva lo antiguo. Que la proximidad con ellos produce de nuevo las emociones que el proceso intenta sanar. Que haya sabiduría para esas relaciones presentes, que los límites que se necesiten puedan ser establecidos sin culpa, que la distancia que proteja el proceso pueda ser tomada sin que eso signifique abandono de la relación, que se pueda amar desde una distancia segura mientras el proceso avanza, y que también haya esperanza donde hay apertura, que algunas relaciones con padres que fallaron puedan ser reparadas cuando hay arrepentimiento real y cambio observable, que la historia no tenga que ser permanente, donde ambas partes están dispuestas a escribir algo diferente. Amén. Padre, que la última palabra de esta oración sea sobre la gracia. No la gracia que minimiza el proceso, la que lo hace posible. La gracia que dice que no importa cuán profunda sea la herida ni cuánto tiempo lleve el proceso, hay suficiente provisión divina para llegar hasta donde hay que llegar. Que quien siente que su historia es demasiado complicada, demasiado antigua, demasiado profunda para sanar, reciba esta verdad. No hay historia demasiado complicada para la gracia. No hay herida demasiado antigua para el médico que sana. No hay ciclo demasiado arraigado para ser interrumpido por la nueva creación. Que 2 Corintios 12:9 sea personal esta mañana. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No se necesita llegar con fortaleza al proceso, se necesita llegar. La gracia hace lo que la fortaleza propia no puede. Que esa gracia sea experimentada hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Que mañana sea diferente en algo pequeño. Que la semana que comienza tenga algo que esta que termina no tuvo. Y que la acumulación de semanas, donde algo se fue moviendo, produzca con el tiempo la historia más poderosa que haya sido contada desde esta historia de origen. En el nombre de Jesús. Amén. Que la carta al niño sea escrita, que el patrón sea identificado, que el acompañamiento sea buscado, que cada acción pequeña de esta semana sea el primer ladrillo de la libertad que se vislumbró esta mañana. Que ese edificio sea construido, ladrillo a ladrillo, día a día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, que la comunidad que se formó alrededor de esta oración sea real. Que quienes escribieron «vengo por sanidad» o «mi historia no me define» o «elijo ser libre» en los comentarios sepan que no son los únicos, que son muchos,
que la historia complicada de origen es más común de lo que se muestra, que esa comunidad invisible de personas que eligieron el proceso sea aliento mutuo, que el testimonio de uno avance la fe del otro, que los que van más adelante en el proceso iluminen el camino para los que van comenzando, que nadie tenga que atravesarlo completamente solo. En el nombre de Jesús, que vino a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, que la historia de la infancia puede cautivar y que Él vino específicamente para esos cautivos, para proclamar libertad, para que los que la reciben sean verdaderamente libres. Amén y amén. Llegaste hasta el final. Viniste con la historia de tu infancia, con las heridas que dejaron los padres, con la necesidad de ser libre de lo que no elegiste, y te quedaste. Ese acto de quedarse es ya un movimiento hacia la libertad. Como prometí, aquí está la distinción que puede cambiar cómo se lleva la historia de la infancia de aquí en adelante. La diferencia entre procesar el pasado y quedarse atascado en él. Quedarse atascado es usar el pasado como explicación permanente del presente, como razón por la que las cosas no pueden cambiar, como identidad fija. Así soy yo, porque así fui criado. Procesarlo es usarlo como información que ilumina el presente sin dictarlo. Esto me formó así, y yo elijo qué hacer con lo que me formó. La diferencia no está en el pasado, está en la relación con el pasado. El pasado es el mismo en los dos casos. Lo que cambia es si se lleva como sentencia o como contexto, como destino o como punto de partida. Esa elección, tomada repetidamente, es la libertad que la nueva creación hace posible. Que esa distinción sea la que gobierne la relación con la historia de la infancia a partir de hoy. No negarla, no ignorarla, procesarla como información que ilumina sin dictar, llevarla como contexto superado y no como sentencia vigente. Si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora y activa la campanita. Este canal tiene una oración nueva cada mañana preparada para los temas que más pesan: las heridas de infancia, la libertad de la historia que no elegiste y todos los temas que la fe a veces silencia, pero que Dios quiere sanar. Suscríbete para que llegue sola a ti cada mañana. Padre, antes de que esta persona cierre este video, la entrego en tus manos. Conoces exactamente la historia que trajo, los padres que la formaron, las heridas que quedaron, los patrones que todavía operan, aunque ya no se los quiere. Que el proceso de libertad que comenzó o se renovó esta mañana sea sostenido. Que los días donde el pasado regrese con fuerza, haya el recurso de volver aquí. Que la comunidad que se forma alrededor de estas oraciones sea también parte del acompañamiento que el proceso necesita. Que mañana haya una señal pequeña pero real de que algo se movió. Un pensamiento diferente sobre la historia. Una reacción con menos intensidad. Un momento donde el patrón fue reconocido y se eligió diferente. Algo que sea evidencia de que el Padre Perfecto está activo. En el nombre de Jesús, que también tuvo una historia de origen complicada, que nació en circunstancias difíciles, fue incomprendido por su familia y rechazado por los suyos, y que vivió desde la identidad del Hijo amado sin que nada de eso lo definiera. La historia de origen no tiene la última palabra. Amén. Y antes de irte, en pantalla aparece el siguiente video preparado para este camino de libertad. Dale clic. Sigue aquí. Nos vemos mañana.